Si quieres comprender las matemáticas, que no son difíciles, tenemos que aprender sus reglas, algo que nosotros llamamos propiedades. ¿Qué son las propiedades de los números? Las propiedades de los números van a ser esas reglas que me van a permitir poder trabajar en ciertos problemas que se nos vayan presentando y saber qué está permitido y qué no está permitido realizar. Vamos a ver cada una de esas propiedades poco a poco. Vamos a iniciar con una de ellas, la propiedad del inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Primero, antes de que empieces a estudiar esta, te recomiendo que revises el tema de los números reales. Ese está en este mismo canal. Ya fue grabada con anterioridad para que podamos entender cómo están clasificados esos números y sobre todo cómo están dispuestos en una línea recta. Cuando yo hablo de un inverso aditivo, que es una de las propiedades, tengo que pensar en que cada uno de los números reales va a tener otro número que pareciera que es una imagen en espejo. ¿A qué me refiero? Fíjate, en esta recta, que es la recta de los reales, hemos visto, considerando solamente los enteros, aunque sabemos que los reales son un conjunto de números más grandes, yo puedo tener mi 0 como punto de partida, tengo el número 1, el número 2, el número 3, y va creciendo cada vez mi numeración. Al lado izquierdo me voy a encontrar con que tengo el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Si te das cuenta, hay una misma distancia del 0 al 1 que al menos 1, del 0 al 2 que al menos 2, del 0 al 3 que al menos 3. Entonces, si yo pudiera tener en estos brazos extendidos la numeración y pudiera doblar esa línea recta tomando como referencia el 0, me voy a dar cuenta entonces de que frente a cada número positivo voy a tener un número negativo. ¿De qué me sirve saber eso? Veamos nuestras manos. Si yo quiero poner las manos, sobreponerlas de esta manera, pues me doy cuenta de que no coinciden. Pero ¿qué pasa si yo las pongo una frente a la otra? Te vas a dar cuenta que es como una imagen especular, como si estuviera en un espejo. Y si están en un espejo, entonces yo puedo creer o puedo pensar que mis números reales positivos van a tener una especie de imagen en el espejo, así lo estoy considerando para comprenderlo, que va a ser el menos 1 y el menos 2. Pero ¿con qué me voy a encontrar? Las matemáticas tienen un lenguaje muy preciso. Poco a poco tienes que irlo aprendiendo. Y en ese lenguaje vamos a encontrar en la propiedad del inverso aditivo lo siguiente. Para todo número A en los números reales existe el número menos A, tal que si a A le sumas el menos A, que sería el número negativo, el resultado que te va a dar es 0. Aquí aparece otra propiedad de los reales, que es la del 0 como neutro aditivo. Esa la vamos a tratar después. Pero por ahora, lo que me importa ver es lo siguiente. Si estoy diciendo que A me representa cualquier número, bueno, entonces me está diciendo que para 5, por tomar un ejemplo, que está en los reales, por supuesto, está en los reales, existe el menos 5. Muy bien, tengo el 5 y el menos 5. Tal que si al 5 yo le sumo su inverso aditivo, el resultado va a ser el siguiente. Esto me va a permitir también desarrollar esta notación, me va a permitir comprender las leyes de los signos en la multiplicación y en la división. Las vamos a estudiar con detalle más adelante, pero podemos nosotros inferir que salen precisamente de esta suma. Por ahora, recuerda que si multiplicara más por menos, el número que obtengo es negativo. Entonces ahora sí, 5 menos 5 es igual a 0. Esto lo puedo hacer con cualquier número prácticamente. Para un número existe su inverso. Pero ¿qué pasa si yo tuviera como número, no un número positivo, sino tuviera un número negativo, el menos 3? Para menos 3, que está también en los reales, existe un número positivo. ¿Cuál es el número positivo o su inverso? Si este es menos 3, su inverso, en esa idea que tengo de espejo será el 3. Bueno, existe el menos 3, es el inverso de menos 3. ¿Y qué me va a dar el inverso de menos 3? Nuevamente, inferimos leyes de signos. Menos por menos te va a dar más.
Entonces este menos 3 no será otra cosa nada más que el 3 positivo, tal que si a menos 3 le sumo su positivo, ¿qué me va a dar? Exactamente, 0. Entonces, siempre que yo tenga un número más su inverso, lo que yo voy a obtener va a ser 0. Si yo le sumo a cualquier número 0, ¿qué va a pasar? Ese va a ser uno de los temas que vamos a revisar en la siguiente propiedad. Veamos ahora otro de los conceptos de matemáticas, el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto está relacionado con una distancia. Esta es la representación que tengo de valor absoluto. Nuevamente, A es un número que pertenece a los reales. Y la notación de valor absoluto, que nos va a servir mucho para los conceptos de física, el estudio de la física y el estudio de la química, vamos a tener que A en estas barras significa valor absoluto. ¿Cómo se define? Tenemos que definir el valor absoluto. ¿Cómo define el valor absoluto de un número? Por ejemplo, el valor absoluto de A va a ser igual a ese número, si A es mayor que 0. ¿Qué significa que A sea mayor que 0? Si regresamos a nuestra línea recta y yo veo que un número mayor que 0 siempre va a ser un número positivo. Segundo caso, el valor absoluto de A, cuando A es negativo, es igual a menos ese valor negativo. Si A es menor que 0. ¿Qué implica que sea menor que 0? Bueno, que vamos a tener un número negativo. Entonces, un número mayor que 0, en esta notación que tenemos, no la vayas a olvidar porque va a ser muy importante más adelante para entender más propiedades de los números. Es que si A es mayor que 0, es un número positivo. Si A es menor que 0, es un número negativo. Hagámoslo con ejercicios. Veamos. Si A, que aquí lo estoy poniendo en rojo, A es 5, ¿cuál será el valor absoluto de 5? Bueno, como A, 5, que en este caso es el número, es mayor que 0, es positivo, entonces su valor absoluto es igual a 5, al valor de A. Pero ¿qué pasa si yo tengo, ahora hagámoslo con negro, al valor absoluto de menos 2? Menos 2 ahora está representado por un número menor que 0, es negativo, un número menor que 0, negativo, y entonces vamos a tener lo siguiente: menos 2, ¿qué me va a dar? 2. Otra vez volvemos a inferir aquí nuestras leyes de los signos que estudiaremos con más detalle adelante. Entonces, el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. Y así puedo sacar el valor absoluto de cualquier número. El valor absoluto de un número siempre me va a dar su versión positiva. ¿Por qué el número positivo? Porque va a estar relacionado con una distancia. Como ves, esta siendo la base del aprendizaje de las matemáticas, podríamos pensar exactamente como nos dijo Pitágoras: con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y hacerlo bien.